Hola a todos. Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a adentrarnos en un tema muy importante y controvertido, algo que genera debate, plantea preguntas y a menudo provoca opiniones fuertes, la teología queer. Antes de empezar, quiero recordaros: dale a me gusta si esta discusión te parece interesante. Suscríbete al canal para no perderte ningún contenido futuro. Comparte este vídeo con amigos, familiares o cualquier persona que pueda encontrarlo estimulante. Y, por supuesto, deja tus pensamientos en los comentarios. Me encantaría escuchar tu perspectiva, ya sea que estés de acuerdo, en desacuerdo o simplemente tengas preguntas. Mantengamos el respeto y la mente abierta. ¿Por qué hablamos de esto? La teología queer es un tema complejo y delicado, que a menudo desafía las creencias tradicionales mientras busca ofrecer una nueva perspectiva sobre la fe y la sexualidad. Algunos la acogen como un paso hacia la inclusión y la diversidad en el pensamiento religioso, mientras que otros la ven como una reinterpretación controvertida de las enseñanzas cristianas. Independientemente de tu postura, es importante entender qué es realmente. ¿Qué significa la teología queer? ¿De dónde viene? ¿Cuáles son sus principales argumentos? ¿Y cómo se relaciona con el cristianismo, la Biblia y las tradiciones teológicas? Estas son algunas de las preguntas clave que exploraremos hoy. Símbolo de peligro: un enfoque equilibrado. Sé que este es un tema sensible y polarizante. Algunos pueden apoyarlo firmemente, mientras que otros lo rechazan por completo. Eso está bien. Lo importante es que abordemos esta discusión con respeto, conocimiento y honestidad intelectual. Voy a desglosar todo, presentando diferentes puntos de vista y analizando el contexto histórico y teológico detrás de ello. Mi objetivo no es atacar ni defender ninguna posición en particular, sino proporcionar claridad y comprensión. Así que, quédate conmigo hasta el final, será una inmersión profunda. ¿Listos? Empecemos. ¿Qué es la teología queer? Entendiendo su significado y orígenes. La teología queer es una perspectiva teológica que busca reinterpretar el cristianismo a través del lente de las identidades, experiencias y luchas LGBTI, desafía las doctrinas religiosas tradicionales y ofrece una lectura alternativa de los textos bíblicos para incluir a grupos marginados, especialmente a aquellos en la comunidad LGBTQI. 1. El significado de queer. La palabra queer originalmente tenía una connotación negativa en inglés, significando extraño o inusual. Con el tiempo, se convirtió en un término despectivo para las personas LGBTQI. Sin embargo, activistas y académicos reclamaron la palabra, usándola como un símbolo de empoderamiento y resistencia contra la heteronormatividad. En el contexto de la teología queer, el término representa una ruptura con las estructuras rígidas, busca desmantelar las interpretaciones fijas de género, sexualidad e incluso doctrinas teológicas que tradicionalmente han excluido a las personas LGBTQI. 2. La diferencia entre el movimiento queer y la teología queer. Es esencial diferenciar entre el movimiento queer y la teología queer. El movimiento queer es un movimiento secular sociopolítico que aboga por los derechos LGBTQ, y el reconocimiento legal y la aceptación social. La teología queer, por otro lado, es un enfoque religioso y académico que desafía las enseñanzas cristianas tradicionales y busca redefinir conceptos teológicos como el pecado, la redención y la naturaleza de Dios. Aunque ambos comparten el objetivo de desafiar las normas, la teología queer se enfoca específicamente en la reinterpretación espiritual y doctrinal dentro del cristianismo. 3. Objetivos y argumentos de la teología queer. La teología queer cuestiona la visión cristiana tradicional de la sexualidad y el género, argumentando que la Biblia ha sido malinterpretada para apoyar la heteronormatividad. Muchas doctrinas religiosas fueron moldeadas por perspectivas patriarcales y heterosexistas en lugar de la verdad divina. Dios no es exclusivamente masculino, heterosexual o confinado a roles de género tradicionales, sino que abraza todas las identidades y expresiones. Los textos bíblicos deberían leerse a través de un lente inclusivo y afirmativo, en lugar de una aproximación literalista y excluyente. Algunos académicos incluso proponen que Jesús mismo desafió las normas de género, destacando su papel como figura de inclusión radical y transformación social. Los fundadores y pensadores clave de la teología queer. La teología queer emergió en la década de 1990, construyendo sobre la teología de la liberación, que se enfocaba en las luchas de los pobres y oprimidos. El movimiento fue impulsado por académicos y teólogos como
Marcella Altausreid, una teóloga argentina que aplicó perspectivas feministas y de la teología de la liberación a las identidades LGBTQ, abogando por una liberación de la sexualidad en la teología. Robert Gous, un ex sacerdote jesuita que desarrolló el concepto de teología queer, argumentando que el cristianismo tradicional necesita adaptarse a las realidades LGBTQI. Patrick Chen, un teólogo chino-estadounidense que ha escrito extensamente sobre la cristología queer, explorando cómo Jesús puede ser entendido desde una perspectiva queer. Elizabeth Stuart, una teóloga británica que redefinió el pecado en el contexto de la opresión LGBTQ, argumentando que el verdadero pecado es la exclusión y discriminación social. El alcance expansivo de la teología queer. La teología queer va más allá de la cuestión del matrimonio entre personas del mismo sexo. Abarca la fluidez de género y la identidad en la interpretación bíblica. La crítica de las estructuras familiares tradicionales como el único modelo válido en el cristianismo. Nuevos enfoques de adoración, incluyendo el uso del lenguaje no binario para Dios. La teología queer no es un movimiento monolítico, existen diversas interpretaciones y debates dentro de ella. Algunos teólogos abogan por una reinterpretación de los textos bíblicos, mientras que otros rechazan completamente la autoridad de ciertas escrituras. Reflexiones finales sobre la teología queer. La teología queer es una revisión radical de las creencias cristianas, con el objetivo de crear una fe más inclusiva que abrace las identidades LGBTQI. Aunque sigue siendo controvertida, continúa creciendo en círculos académicos y religiosos, desafiando siglos de tradición teológica. Ahora que hemos definido qué es la teología queer, podemos pasar a sus orígenes históricos y cómo se ha desarrollado a lo largo del tiempo. Desinformación sobre temas LGBTI y teología queer. La desinformación es un gran desafío al abordar temas LGBTI y la teología queer. Personas de ambos lados del debate, tanto quienes la apoyan como quienes se oponen, a menudo hacen afirmaciones sin fuentes confiables. Esta sección aborda algunos conceptos erróneos y examina críticamente los argumentos en torno a las identidades LGBTQ y la religión. 1. La propagación de la desinformación. Uno de los mayores problemas hoy en día es la propagación de información no verificada. Muchos argumentos a favor o en contra de los derechos LGBTI y la teología queer carecen de fundamentos académicos sólidos. En su lugar, las personas se basan en afirmaciones en redes sociales sin fuentes confiables. Titulares sensacionalistas que distorsionan los hechos. Discurso emocional o ideológico en lugar de razonamiento lógico. Tanto conservadores como progresistas han sido culpables de usar datos de manera selectiva para promover sus propias agendas, en lugar de participar en una discusión honesta y basada en hechos. 2. La afirmación de que las enseñanzas religiosas causan suicidio entre LGBTQ+. Un argumento ampliamente difundido afirma que las enseñanzas cristianas sobre la homosexualidad contribuyen a las altas tasas de suicidio entre personas LGBTI. Esta afirmación sugiere que si las iglesias dejan de condenar las relaciones homosexuales, las tasas de suicidio disminuirán. Aunque hay evidencia estadística que muestra una correlación entre el rechazo religioso y los problemas de salud mental, los estudios científicos sobre este tema no son concluyentes. Puntos clave de la investigación científica. Algunos estudios sugieren un vínculo entre la condena religiosa y un aumento en las tendencias suicidas. Sin embargo, muchos no proporcionan evidencia causal sólida. Otros factores como el rechazo familiar, el acoso y el estigma social también juegan un papel importante. Una revisión académica de 2023, citada en el documento, analizó 23 estudios sobre el impacto de los tratamientos de afirmación de género y los entornos religiosos en la salud mental. Aunque algunos estudios sugirieron una disminución del estrés después de la afirmación de género, la mayoría carecía de metodología rigurosa para confirmar conclusiones sólidas. Así, aunque el estrés emocional que enfrentan las personas LGBTQI es real y serio, usar argumentos simplistas que culpan únicamente a la religión simplifica en exceso un tema complejo. 3. La efectividad de la transición de género como solución. Otro argumento debatido es que los tratamientos de afirmación de género, incluyendo la terapia hormonal y la cirugía, reducen drásticamente los problemas de salud mental entre las personas transgénero. Algunos activistas afirman que una vez que alguien hace la transición, su angustia psicológica desaparece. Sin embargo, según la literatura científica analizada en el documento, la realidad es más matizada. Algunas personas reportan una mejora en su salud mental después de la transición. Sin embargo, otros estudios indican que las ideas suicidas persisten en algunos casos, incluso después de la transición.
No hay un consenso médico concluyente que pruebe que la transición por sí sola elimina los problemas de salud mental. La conclusión clave es que cada caso es diferente, y el debate sobre la transición de género es más complejo de lo que afirman algunos activistas o detractores. El argumento del silencio de la Iglesia. Algunos activistas LGBTQI argumentan que si las iglesias dejan de condenar la homosexualidad y la no conformidad de género, se eliminará la discriminación y los problemas de salud mental. Su razonamiento es: si las iglesias adoptan la teología queer, las personas LGBTQI se sentirán plenamente aceptadas. El estigma en torno a las relaciones homosexuales y la identidad de género desaparecerá. La salud mental de los creyentes LGBTQI mejorará significativamente. Sin embargo, este argumento no es universalmente aceptado, y el documento destaca varios contraargumentos. Muchas personas LGBTQI siguen luchando con la autoaceptación, incluso en entornos completamente afirmativos. Simplemente eliminar la oposición religiosa no elimina todas las presiones sociales. Algunas personas LGBTQI eligen el celibato en lugar de buscar la afirmación de las instituciones religiosas. Esto demuestra que la relación entre la fe, la identidad y la salud mental es profundamente personal y varía para cada individuo. El peligro del uso irresponsable de estadísticas. El documento también advierte sobre el uso irresponsable de estadísticas para promover una agenda específica. Entre los problemas claves se encuentran: selección sesgada de datos, elegir estudios que solo apoyan un lado. Ignorar explicaciones alternativas, atribuir toda la angustia al rechazo religioso mientras se ignoran otros factores sociales y psicológicos. Sobregeneralización de los hallazgos, asumir que todas las personas LGBTQI experimentan las mismas dificultades. Un enfoque responsable de estos temas requiere honestidad académica, citación adecuada de fuentes y disposición a considerar múltiples perspectivas. Conclusión: un llamado al diálogo responsable. La desinformación existe en ambos lados del debate, lo que hace crucial abordar los temas LGBTQI y la teología queer con responsabilidad intelectual. En lugar de basarse en argumentos simplistas y cargados de emoción, debemos, visto grueso negro, examinar cuidadosamente la investigación científica. Visto grueso negro, evitar los sesgos ideológicos al interpretar los datos. Visto grueso negro, estar abiertos a discusiones matizadas en lugar de extremos polarizados. Ahora que hemos abordado algunos conceptos erróneos, podemos explorar los orígenes históricos de la teología queer y sus conexiones con la teología de la liberación. Fundamentos teológicos e históricos de la teología queer. Para comprender plenamente la teología queer, debemos explorar sus raíces históricas y sus influencias teológicas. Aunque surgió como un movimiento distinto en la década de 1990, sus fundamentos se remontan a dos influencias principales. La revolución sexual de los años 1960. La teología de la liberación. Estos dos movimientos moldearon la forma en que la teología queer se desarrolló, influyendo en sus métodos, argumentos y enfoque de interpretación bíblica. La revolución sexual y el cambio en las normas sociales. En los años 1960, el mundo presenció una revolución sexual, especialmente en las sociedades occidentales. Este periodo estuvo marcado por el rechazo de las normas sexuales tradicionales, el surgimiento del activismo feminista y LGBTQI, un impulso hacia la libertad sexual y la autonomía corporal. El movimiento hippie en los Estados Unidos popularizó la frase "haz el amor, no la guerra", defendiendo la liberación sexual. El rechazo de la moral tradicional. La desconstrucción de los roles de género rígidos. Aunque este movimiento no se centró inicialmente en las cuestiones LGBTQ, y creó un ambiente que permitió el surgimiento del activismo queer en las décadas siguientes. La idea de que la sexualidad debería liberarse de las restricciones sociales se convirtió en un tema central en la teología queer. La influencia de la teología de la liberación. Una influencia sorprendente pero clave en la teología queer es la teología de la liberación, que surgió dentro de la Iglesia Católica en América Latina durante los años 1960 y 1970. ¿Qué es la teología de la liberación? La teología de la liberación buscaba reinterpretar el cristianismo en el contexto de la justicia social y la lucha de los oprimidos. Argumentaba que Jesús era una figura revolucionaria que se puso del lado de los pobres y marginados. La Biblia debería leerse desde la perspectiva de los oprimidos. El cristianismo debería desafiar las estructuras de poder que mantienen las desigualdades.
Figuras clave de la teología de la liberación. Leonardo Boff, Brasil, un teólogo católico que conectó la ideología marxista con las enseñanzas cristianas. Gustavo Gutiérrez, Perú, considerado el padre de la teología de la liberación. José Míguez Bonino, Argentina, promovió la idea de que el cristianismo debería luchar activamente contra la opresión. Estos teólogos creían que la Iglesia debía tomar una postura contra las injusticias económicas y sociales. La evolución de la teología de la liberación hacia la teología queer. La teología de la liberación se centró originalmente en la lucha de clases y la justicia económica. Sin embargo, con el tiempo, otros grupos marginados, como las mujeres, las comunidades negras y las personas LGBTQ, y comenzaron a adaptar sus métodos a sus propias luchas. Esto llevó al surgimiento de la teología feminista abordando la opresión de género en las enseñanzas cristianas. La teología negra abordando la discriminación racial en la historia cristiana. La teología queer abordando la exclusión LGBTQ y en las tradiciones cristianas. Una de las figuras más influyentes en la transición de la teología de la liberación a la teología queer fue Marcella Altausreid, Argentina. Fusionó los principios de la teología de la liberación con cuestiones de sexualidad y género, argumentando que el cristianismo tradicional está sesgado hacia la heterosexualidad. La sexualidad debería liberarse del dogma religioso. Los textos bíblicos deberían reinterpretarse desde una perspectiva LGBTQI. Su libro, Teología Indecente, fue una obra revolucionaria que desafió las interpretaciones heteronormativas del cristianismo. La interpretación bíblica en la teología queer. La teología queer adopta el mismo método hermenéutico que la teología de la liberación, leer la Biblia desde la perspectiva de los oprimidos. Sin embargo, en lugar de centrarse en la opresión económica, la teología queer enfatiza la ruptura de los roles de género tradicionales en los textos bíblicos. El desafío a la visión patriarcal de Dios. La interrogación de la idea de que la heterosexualidad es la norma divina. Algunos teólogos incluso proponen que Jesús puede ser visto como una figura queer debido a su rechazo de las normas sociales tradicionales. Las narrativas bíblicas contienen temas LGBTQ y ocultos que habían sido pasados por alto anteriormente. Estas interpretaciones siguen siendo controvertidas, especialmente entre los teólogos cristianos tradicionales, quienes argumentan que la teología queer distorsiona los textos bíblicos en lugar de ofrecer insights teológicos genuinos. Conclusión: un cambio radical en el pensamiento cristiano. La teología queer está profundamente conectada con los movimientos históricos de cambio social, especialmente la revolución sexual y la teología de la liberación. Busca reinterpretar el cristianismo desafiando la heteronormatividad, las normas de género y las lecturas tradicionales de la Biblia. Ahora que entendemos sus fundamentos históricos y teológicos, podemos pasar a sus métodos centrales y enfoques de interpretación bíblica. Interpretaciones bíblicas y argumentos teológicos en la teología queer. Uno de los aspectos más controvertidos de la teología queer es cómo reinterpreta los textos bíblicos para apoyar la inclusión LGBTQ o desafiar las enseñanzas cristianas tradicionales sobre la sexualidad y el género. Esta sección explora las interpretaciones cristianas tradicionales de la homosexualidad. El enfoque de la teología queer en la interpretación bíblica. Las diferentes perspectivas dentro de la teología queer. El debate clave: ¿condena la Biblia la homosexualidad? 1. Las interpretaciones cristianas tradicionales de la homosexualidad. Históricamente, el cristianismo dominante ha interpretado varios pasajes bíblicos como una condena a la homosexualidad. Algunos de los versículos más citados incluyen Levítico 6 y 22 y 8 y 13, no te acostarás con un hombre como con una mujer, es una abominación. Romanos 1, 26-27, describe las relaciones homosexuales como contra natura. 1 Corintios 6, 9-10 menciona a los hombres que se acuestan con hombres entre aquellos que no heredarán el reino de Dios. Muchos teólogos conservadores argumentan que estos versículos proporcionan evidencia clara de que la homosexualidad es un pecado en la doctrina cristiana. Sin embargo, los teólogos queer desafían esta interpretación, sosteniendo que el contexto, la traducción y el trasfondo cultural de estos pasajes deben ser reconsiderados. 2. El enfoque de la teología queer en la interpretación bíblica. La teología queer aplica una hermenéutica radical, método de interpretación, a las Escrituras. En lugar de leer la Biblia como un texto fijo y literal, argumenta que la interpretación bíblica está influenciada por sesgos históricos y culturales.
Las lecturas tradicionales reflejan perspectivas patriarcales y heteronormativas. Las nuevas interpretaciones deben considerar las comprensiones modernas de la sexualidad y el género. Algunos académicos, como Patrick Chen, sugieren que el cristianismo debería verse como una religión queer porque abraza a los marginados, los excluidos y aquellos que desafían las normas sociales, al igual que las personas LGBTQI hoy en día. 3. Las diferentes perspectivas dentro de la teología queer. La teología queer no es una ideología única y unificada, incluye diferentes puntos de vista sobre cómo manejar los pasajes bíblicos relacionados con la homosexualidad y la identidad de género. Estas perspectivas pueden dividirse en dos escuelas principales. Perspectiva 1. La Biblia debe ser superada. Algunos teólogos queer, como Bernadette Brooten, argumentan que la Biblia claramente condena las relaciones homosexuales. Sin embargo, esto no significa que la Biblia tenga razón. Los textos bíblicos reflejan una visión del mundo patriarcal y obsoleta que debe ser rechazada en lugar de seguida. En esta perspectiva, la Biblia no es un documento perfecto o divino, sino un texto histórico moldeado por sesgos humanos. Perspectiva 2. La Biblia ha sido malinterpretada. Otros teólogos queer, como Matthew Viñes, sostienen que la Biblia no condena realmente las relaciones homosexuales amorosas y consensuadas. La interpretación tradicional es una mala lectura del contexto original. La condena bíblica de la homosexualidad solo se dirigía a relaciones abusivas o explotadoras, como la pederastia, la prostitución sagrada o los actos no consensuales. Este enfoque busca reclamar la Biblia en lugar de rechazarla, argumentando que el cristianismo puede abrazar plenamente las identidades LGBTQI sin abandonar las escrituras. 4. El debate clave, ¿qué significa contra natura? Uno de los debates centrales en la teología queer se refiere a Romanos 1, 26-27, donde Pablo se refiere a los actos homosexuales como contra natura. Interpretación tradicional. Pablo condena todos los actos homosexuales como antinaturales y pecaminosos. Su argumento se basa en el diseño original de Dios para la sexualidad. Reinterpretaciones de la teología queer. Argumento contextual. Pablo solo condenaba ciertas prácticas sexuales paganas, no las relaciones LGBTQI modernas. Argumento sobre la naturaleza. Contra natura no significa moralmente incorrecto. Algunos argumentan que para una persona heterosexual, participar en un acto homosexual sería antinatural, pero para una persona homosexual, la atracción hacia el mismo sexo es natural. Argumento social. El término contra natura en la época de Pablo se usaba a menudo en discusiones filosóficas sobre normas sociales, no sobre leyes morales. Este debate ilustra la complejidad de la interpretación bíblica y la tensión continua entre las visiones cristianas conservadoras y progresistas. Conclusión, un tema profundamente controvertido. La teología queer desafía la comprensión tradicional de las escrituras al argumentar que los textos bíblicos deben ser reexaminados, reinterpretados o incluso rechazados a la luz de los conocimientos modernos sobre la sexualidad y el género. Mientras que algunos teólogos buscan adaptar las enseñanzas cristianas para hacerlas más inclusivas, otros argumentan que el cristianismo mismo debe ser deconstruido y reconstruido desde una perspectiva queer. Movimientos religiosos contemporáneos y cambios en respuesta a la teología queer. A medida que la teología queer gana influencia, las instituciones religiosas de todo el mundo están respondiendo de diferentes maneras. Algunas la adoptan como un cambio progresista en el cristianismo, mientras que otras la rechazan como una desviación de la verdad bíblica. Esta sección explora el surgimiento de iglesias queer y adaptaciones teológicas. Los miembros del clero LGBTQI y su liderazgo en denominaciones cristianas. El uso del lenguaje no binario en la adoración. El papel de las principales universidades en la formación de la teología queer. Las respuestas divergentes de diferentes tradiciones cristianas. 1. Que el surgimiento de iglesias queer y adaptaciones teológicas. Muchas comunidades cristianas han adoptado activamente la teología queer, lo que ha llevado al surgimiento de iglesias que afirman a las personas LGBTQI. Estas iglesias reinterpretan las doctrinas cristianas tradicionales para hacerlas más inclusivas. Algunas adaptaciones clave incluyen la celebración de matrimonios entre personas del mismo sexo en ceremonias religiosas. La ordenación de miembros del clero LGBTQI a posiciones de liderazgo. La promoción de nuevas perspectivas teológicas que desafían la moral cristiana tradicional. Un ejemplo es la Iglesia Presbiteriana en los Estados Unidos, que ha
Organizado programas educativos LGBTQI para las congregaciones. Desarrollado un currículo de estudio bíblico queer para reinterpretar las escrituras desde una perspectiva inclusiva. Promovido celebraciones del orgullo durante los servicios religiosos. Otro caso es la iniciativa de la Harvard Divinity School, que ofrece programas para formar a futuros teólogos queer e integrar perspectivas queer en la teología cristiana. 2. Los miembros del clero LGBTQI y su liderazgo en denominaciones cristianas. Un cambio significativo en el cristianismo moderno es la inclusión de personas LGBTQI en el liderazgo religioso. Varias denominaciones han reconocido y ordenado oficialmente a miembros del clero LGBTQ, incluyendo la Iglesia Metodista Unida, Conferencia de Florida, consideró ordenar a Isaac Simmons, quien se identifica abiertamente como pastor y drag queen, Pentecost. De ser confirmado, sería el primer pastor drag queen en la historia cristiana. La Iglesia Presbiteriana de Inglaterra ordenó a 2 pastoras lesbianas en el ministerio. Algunas iglesias anglicanas han nombrado a miembros del clero abiertamente gay y transgénero. Sin embargo, estas decisiones han sido muy controvertidas, con facciones conservadoras dentro de estas iglesias oponiéndose a tales cambios. 3. El uso del lenguaje no binario en la adoración. Otro cambio teológico importante es la redefinición de la identidad y los pronombres de Dios. Algunos teólogos queer argumentan que referirse a Dios exclusivamente como Él refuerza las estructuras patriarcales. Como resultado, algunas iglesias y teólogos han adoptado términos no binarios para Dios, por ejemplo, Dios mismo en lugar de Él mismo. Nuevos nombres divinos, como el Gran Ellos, el Dios de todos los pronombres, o el divino no binario. Traducciones actualizadas de oraciones e himnos para evitar el lenguaje binario. Por ejemplo, una iglesia presbiteriana en Iowa City introdujo la frase el Dios de todos los pronombres en los servicios religiosos. Harvard y Yale han desarrollado cursos académicos que exploran interpretaciones queer del lenguaje bíblico y litúrgico. Este movimiento ha generado debate entre los teólogos, con algunos críticos argumentando que estos cambios contradicen las descripciones bíblicas de Dios. 4. El papel de las principales universidades en la formación de la teología queer. Algunas de las principales universidades del mundo, como Harvard, Yale y Emory University, han promovido activamente la teología queer. Harvard Divinity School ofrece cursos sobre queer en las congregaciones, que buscan formar pastores en un ministerio que afirme a las personas LGBTQI. Enseñar cómo deconstruir los roles de género tradicionales en los contextos religiosos. Desarrollar nuevos marcos teológicos que desafíen la heteronormatividad. Yale Divinity School ha financiado investigaciones sobre la teología queer, produciendo trabajos que abogan por la redefinición del pecado y la moral. Examinan la vida de Jesús desde una perspectiva queer. Exploran la idea de interpretaciones fluidas de género de las figuras bíblicas. La influencia de estas instituciones ha ayudado a expandir la teología queer, convirtiéndola en un campo académico en crecimiento en lugar de solo un movimiento religioso. 5. Las respuestas divergentes de diferentes tradiciones cristianas. Mientras que algunas denominaciones adoptan la teología queer, otras la rechazan firmemente. Oposición evangélica y católica. La Iglesia Católica Romana mantiene que la homosexualidad es incompatible con la doctrina cristiana. Las iglesias evangélicas argumentan que la teología queer distorsiona las escrituras para adaptarse a agendas ideológicas. Algunos líderes religiosos advierten que la teología queer es un rebranding teológico del activismo secular en lugar de un cristianismo verdadero. Aceptación de los protestantes liberales. Algunas iglesias luteranas, anglicanas y metodistas han adoptado la inclusión LGBTQI. Muchas promueven la educación sobre la teología queer para pastores y teólogos. Esta división ha llevado a grandes cismas en las iglesias, con algunas congregaciones dividiéndose debido a desacuerdos sobre la inclusión LGBTQI. Conclusión: una transformación profunda en el cristianismo. El impacto de la teología queer es innegable, ha remodelado la adoración, redefinido conceptos teológicos y desafiado siglos de tradición cristiana. Como resultado, algunas iglesias la adoptan plenamente, viéndola como un paso hacia la inclusión y la justicia social. Otras la rechazan, argumentando que socava la autoridad bíblica y las creencias cristianas fundamentales. Independientemente de la postura de cada uno, la teología queer continúa creciendo en influencia, moldeando el futuro del pensamiento cristiano. El debate sobre la moral y la ética cristiana en la teología queer.
Una de las mayores batallas teológicas actuales gira en torno a la moral cristiana y las implicaciones éticas de la teología queer. Mientras que algunos argumentan que la teología queer representa un paso inclusivo y progresista, otros creen que compromete las enseñanzas bíblicas y la ética cristiana tradicional. Esta sección explora la división entre las visiones cristianas conservadoras y progresistas, las diferentes posiciones teológicas sobre la monogamia y la promiscuidad, el debate sobre la redefinición del pecado y la salvación, el desafío de equilibrar la convicción bíblica y la inclusión LGBTQ+. 1. La división entre las visiones cristianas conservadoras y progresistas. La teología queer ha provocado profundas divisiones dentro del cristianismo. Han surgido dos bandos opuestos. Visión cristiana conservadora. La Biblia proporciona pautas morales claras, incluyendo una ética sexual heteronormativa. La sexualidad debe limitarse al matrimonio heterosexual. La teología queer distorsiona la moral cristiana y promueve los deseos personales sobre la verdad bíblica. Visión cristiana progresista. Las interpretaciones tradicionales de la moral están obsoletas y deben evolucionar con las comprensiones modernas de la sexualidad y el género. El amor y la inclusión son más importantes que las doctrinas rígidas. La Biblia debe ser reinterpretada para reflejar las experiencias de los grupos marginados, incluyendo a las personas LGBTQI. Esta división ha llevado a conflictos teológicos dentro de muchas denominaciones, causando divisiones en las iglesias y disputas doctrinales. 2. Las posiciones teológicas sobre la monogamia y la promiscuidad. Un tema controvertido dentro de la teología queer es la cuestión de la ética sexual. Algunos teólogos queer sostienen que las relaciones homosexuales deben seguir los mismos estándares morales que las relaciones heterosexuales, es decir, monogamia y compromiso. Matthew Viñes argumenta que la homosexualidad es aceptable dentro del cristianismo, pero que la promiscuidad sigue siendo pecado. Sin embargo, otros teólogos adoptan un enfoque más radical, cuestionando la idea de que la monogamia debe ser el único estándar moral válido. Argumentos clave a favor de la liberación sexual. La promiscuidad no debe ser condenada, es una expresión natural de la sexualidad humana. Nancy Wilson y Kat Rady argumentan que la liberación sexual es un don divino, al igual que la homosexualidad y la fluidez de género. La ética sexual cristiana tradicional es opresiva y debe ser deconstruida. Este desacuerdo interno dentro de la teología queer ha creado diferentes facciones, algunas defendiendo las estructuras relacionales tradicionales y otras abrazando la libertad sexual. 3. La redefinición del pecado y la salvación en la teología queer. Otro debate teológico importante gira en torno a la noción de pecado y salvación. Visión cristiana tradicional. El pecado es la desobediencia a los mandamientos de Dios, y la Biblia identifica claramente la homosexualidad como pecado. La salvación requiere arrepentimiento y transformación en línea con las enseñanzas bíblicas. Visión de la teología queer. El pecado no debe definirse por leyes morales obsoletas, sino por la opresión y la exclusión. Elizabeth Stuart sostiene que las personas LGBTQI no deben buscar la salvación de su sexualidad, sino de la opresión heteronormativa y patriarcal. La salvación no se trata de pureza moral, sino de liberación de la injusticia sistémica. Esta reinterpretación del pecado y la salvación es uno de los aspectos más controvertidos de la teología queer, ya que desafía directamente las doctrinas cristianas fundamentales. 4. El desafío de equilibrar la convicción y la inclusión. Para muchos cristianos, el mayor desafío es cómo equilibrar la convicción bíblica con la inclusión LGBTQI. Preguntas clave en el debate. ¿Cómo puede la Iglesia acoger a las personas LGBTQI mientras mantiene las enseñanzas bíblicas? ¿Debería evolucionar la ética cristiana tradicional, o es una ley divina inmutable? ¿Va demasiado lejos la teología queer al deconstruir la moral cristiana? Muchos líderes religiosos buscan encontrar un terreno común, apuntando a mantener una base bíblica mientras practican la compasión. Evitar alienar a las personas LGBTQI mientras defienden los valores cristianos. Abordar las injusticias históricas sin abandonar la integridad teológica. Esta tensión está en el corazón de los debates cristianos modernos sobre la sexualidad, el género y la moral. Conclusión: un cambio fundamental en la ética cristiana. La teología queer cuestiona y redefine la moral cristiana, desencadenando uno de los debates teológicos más acalorados de la época moderna. Algunos creen que crea una fe más inclusiva, arraigada en la justicia y el amor.
Otros argumentan que socava la autoridad bíblica y reemplaza la verdad divina con los deseos humanos. Independientemente de la postura de cada uno, está claro que la teología queer está redefiniendo la ética cristiana y desafiando el futuro de la moral religiosa. Conclusión y reflexiones finales sobre la teología queer. Después de explorar los orígenes, las perspectivas teológicas y las controversias en torno a la teología queer, está claro que este movimiento representa un cambio fundamental en el pensamiento cristiano. Esta sección final reflexiona sobre la dificultad de equilibrar la convicción y la compasión. La postura personal del autor sobre la teología queer. La importancia de las discusiones respetuosas e informadas. El papel de la fe y las escrituras en la resolución de los temas LGBTQ+. 1. La dificultad de equilibrar la convicción y la compasión. Uno de los mayores desafíos en la discusión sobre la teología queer es encontrar un equilibrio entre convicción teológica y empatía humana. Muchos cristianos luchan con mantener las interpretaciones bíblicas tradicionales mientras son compasivos con las personas LGBTQI. Evitar el rechazo agresivo o la aceptación ciega sin una reflexión teológica adecuada. Reconocer las luchas reales de los creyentes LGBTQI mientras preservan la integridad escritural. Para algunos, no es solo un debate intelectual, sino un conflicto profundamente personal y espiritual, ya que involucra a personas reales, familias y comunidades de fe. 2. La postura personal del autor sobre la teología queer. El autor del documento reconoce que la teología queer es un tema muy sensible y expresa respeto por las personas LGBTQ y sus luchas. Un deseo de participar en discusiones reflexivas en lugar de promover la hostilidad. Una fuerte convicción de que la Biblia no apoya las relaciones homosexuales, pero que esta convicción no debe llevar al odio o al maltrato. Una reflexión personal clave en el documento es la idea de que el desacuerdo teológico no significa deshumanización. El autor destaca la importancia de evitar juicios severos y ofrecer comprensión en su lugar. Reconocer que muchas personas LGBTQ experimentan luchas personales profundas con la fe. Rechazar tanto el rechazo extremo como la afirmación ciega, abogando en su lugar por una conversación reflexiva y basada en las Escrituras. 3. La importancia de las discusiones respetuosas e informadas. Un argumento central del documento es que las discusiones sobre la teología queer deben basarse en honestidad intelectual, respeto y análisis escritural. Problemas en el debate actual. Muchas discusiones sobre la teología queer están cargadas de emociones en lugar de estar informadas teológicamente. Algunas personas usan mal las estadísticas o sacan las escrituras de contexto para apoyar sus opiniones personales. Tanto conservadores como progresistas a veces no escuchan las perspectivas opuestas. Mejor enfoque. Participar con diferentes puntos de vista sin recurrir a insultos o acusaciones. Usar fuentes académicas y bíblicas en lugar de basarse en discursos emocionales. Reconocer la complejidad del tema, entendiendo que involucra tanto interpretación escritural como experiencias humanas. En última instancia, el objetivo no es ganar un debate, sino buscar la verdad y la comprensión. 4. El papel de la fe y las escrituras en la resolución de los temas LGBTQ+. El documento concluye con una reflexión final. La fe no debe usarse como un arma para atacar a las personas LGBTQI. Las escrituras deben leerse con cuidado, profundidad y contexto, en lugar de ser manipuladas para adaptarse a ideologías modernas. El amor cristiano debe ser genuino, ofreciendo apoyo y guía en lugar de rechazo o aprobación ciega. El autor rechaza ambos extremos, aquellos que usan la religión para atacar a las personas LGBTQ y aquellos que ignoran completamente las enseñanzas bíblicas en favor de los cambios culturales modernos. En su lugar, aboga por un enfoque compasivo pero fiel a las Escrituras. Una voluntad de participar en discusiones honestas. Un compromiso profundo con el estudio de las Escrituras sin sesgos. Conclusión: el futuro del debate. La teología queer está redefiniendo las conversaciones cristianas sobre la sexualidad, el género y la interpretación bíblica. Algunos la ven como una evolución necesaria de la fe, haciendo que el cristianismo sea más inclusivo y justo. Otros la ven como una distorsión teológica que socava la autoridad escritural. El debate probablemente continuará a medida que la teología queer gane influencia en los círculos académicos y religiosos. Sin embargo, independientemente de la postura de cada uno, esta discusión requiere sabiduría, honestidad intelectual y sobre todo, amor.
Al cerrar esta discusión, los animo a todos a reflexionar profundamente, a comprometerse con las Escrituras y a abordar este tema con verdad y gracia.